Ya, entonces, como siempre, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que habíamos visto anteriormente y de qué habíamos hablado. Me hacen acuerdo, por favor. Buenas noches, Licen. De la manera como tienen que sacarse las batas y el recorderis de cómo utilizar el modo más seguro de sacarse los guantes sin tener ninguna contaminación. Ya, muchas gracias por su Buenas aporte. noches, dicen. Buenas noches. También vimos la clase de el mopiado. El mopeado, ya, ¿Cómo ¿no es es cierto? de noches, dicen? Buenas noches. Ya, entonces háganme acuerdo, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que vamos a poner agua con detergente? ¿Cuánto debíamos poner de detergente? ¿Quién me hace acuerdo? En el agua por cada litro, ¿cuánto? 0,25. Como 40 gramos, algo así más o menos era. A ver, ya no se acuerda. 40 mililitros 40 por ml. un litro. En un litro. 40 ml. ml, sí, sí, mililitros. ¿Seguro? Sí, A ver, 40 ml por un litro. ya Sí, entró el señor doctora. Ortiz Era para 40 ml por un litro. para que nos haga acuerdo. Señor Ortiz, Por litro. no creo que entra todavía. Era de que anoten para que vean cuánto era. Creo que les voy a tomar eso de lección en la prueba final. Entonces, ¿cuánto salía por galón? 120 ml. Eran Ujú, 160 ml. 160 ml por galón. Eso tienen que recordar porque esas son cosas que las personas, exclusivamente las personas que hacen la limpieza, ya tienen experiencia en eso y ellos saben. Especialmente deben saber esto los supervisores porque ellos finalmente son los que les entregan a ustedes los insumos. Ya, entonces, ¿qué balde utilizo para el agua con detergente y qué balde utilizo para el agua limpia? Rojo. El balde rojo ¿Pero el Rojo y rojo agua para con qué? detergente. el El detergente y el El balde agua con azul. rojo para el detergente. agua con Bien. jabón y el azul para el agua limpia, para el Ya. enjuague. ¿Y qué color para el desinfectante? El rojo. ¿Qué pongo a Ay, aceptar? Naomi dice, la reunión se está grabando. Cualquier persona. Ponga aceptar. Ay, ay, ay. Ya, ¿cómo es? El agua con desinfectante es rojo, ¿no es cierto? Ya. Los limpiones. El rojo es para el rojo es para El el rojo baño. rojo para es los para el baños y baño. para área de aislamiento. Ajá. A ver, no escuché nada. El rojo es para los baños, el Para verde el para baño. reposteros, el azul para Escritorios. computadoras, escritorios. Y el El blanco para amarillo para El amarillo, el blanco, bueno, nosotros utilizamos también para aislados, hay veces porque se coge y se desechan. el blanco. ¿En Ujú. cuál hospital trabaja? ¿En Rebamba? Aquí en el oriente, Marco En- Vinicio Isa. Ah, ya en el Marco Vinicio. Ya. Ujú. Ya, entonces tenemos, de acuerdo al protocolo del Hospital Ginecobstétrico Luz Helena Arizmendi, entonces decíamos, el rojo para retirar la suciedad,
y se sumerge en agua y se prepara previamente con detergente, ¿no es cierto? Enzimático decía. El azul se utiliza con detergente enzimático y en el enjuague hasta que no quede ningún residuo. El verde ellos utilizan para la aplicación en las superficies previamente limpias, colocar el desinfectante, el verde. Y el blanco o el amarillo para retirar el residuo del desinfectante, ¿ya? Pero como un protocolo general, tenemos el rojo para baños, servicios higiénicos hasta la tapa. El celeste, superficies y escritorios. El verde y amarillo, paredes y ventanas. Y en más general todavía, el rojo en áreas críticas y aislamientos. Verde y amarillo en áreas semicríticas. Y azul o celeste en áreas críticas. No críticas, perdón, en áreas no críticas. Ya, entonces, como recordatorio, ¿no? Me hacen acuerdo para que nos corrobore el señor Ortiz, ¿cuánto debemos poner de detergente líquido por litro? Eso tienen que anotar, porque finalmente ustedes van a tener que preparar eso. A lo mejor el desinfectante no preparan, pero el detergente sí. Ya, entonces, ¿qué tipo de limpieza y desinfección existe? Habíamos hablado de dos básicamente. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? Concurrente y terminal. Ya, y terminal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la concurrente? Que se hace todos los días. Ya, y una característica especial también. Además de que se hace todos los días, Se hace 2 veces. además de que se hace 2 veces, que la diferencia con la terminal, Cuando el La paciente ya está. terminal se hace cuando ya se va el paciente o se La cambia terminal se de realiza sala. cuando al paciente ya le dan de alta y la habitación queda desocupada. ya, Y se realiza una sola vez. A ver, Giovanni, dígame. La terminal es cuando se retira el paciente del área a su casa o a otro espacio y se hace la limpieza final. Terminal. Ya, muy bien, Giovanni, gracias. Ya, entonces estamos bien clarísimos, ¿no? ¿Y cómo hacíamos la limpieza? En este caso, recreemos la limpieza y desinfección terminal. ¿Cómo hacemos? Comenzando por el techo, paredes, ventanas. Ya, muy bien. Y Piso, el piso, techo, pared, piso. techo para el piso. Exacto, ¿ya? Entonces, ¿siguiendo qué? Limpia hacia lo sucio. Exacto, de lo limpio a lo sucio. De De adentro hacia afuera. Fuera. De adentro hacia afuera. Primerito es de Desde arriba hacia de abajo. Arriba hacia abajo. De adentro hacia afuera. De arriba hacia abajo. Hacia abajo, de adentro hacia afuera, de lo limpio a lo sucio. falta uno. Y de del centro a la periferia. Eso, centro. el centro a la periferia. Muy bien, muy bien. Ya están papelitos. Qué papelito dice la Lisa. Ya, y ¿qué más? A ver, dígame unos 3 ejemplos de áreas críticas de semi y 3 de no críticas. Vamos con crítico. Área crítica, los quirófanos. Sí. Emergencia. Emergencia. Laboratorio. Neonatología. Obstetricia. El centro Rayo quirúrgico. X. Los Muy rayos bien.
X. Vamos con los ¿Y semi. dónde los tiene? Odontología. Zoología. Ahí sí. Hospitalización, consulta externa, Consulta externa. lavanderías, farmacia, comedor, Ya, muy el- bien. Vamos con no crítico. oficinas, pasillos, salas, Oficinas, pasillos, ascensores, salas, ascensores, rehabilitación, vestidores, Ya, muy vestidores, bien. Muy bien. bodegas, bodegas. Sala de esperas. Ajá. residencia médica. Bueno, yo tengo una inquietud. Dígame. Yo vi a una médico que lavaba su uniforme con vinagre. ¿Cuál es la razón? Con vinagre. No. Lo Utiliza. suelen hacer con vinagre para quitarle las manchas a veces cuando se ensucian las batas blancas del médico. Es para blanquear, ajá. Y Esa para era la inquietud. evitar que la tela también se arrugue tanto. Ya, bueno, desconozco, pero creería que es para quitar las manchas. Eh, entendería que manchas de las axilas, porque, por ejemplo, para quitar las manchas de la sangre, inmediatamente agua oxigenado, ¿no? Ujú. Eso es recomendable. Eso le quita. Ya. Ya, entonces un poco para recordar el mopeo. Ya, entonces, digamos que hacemos una delimitación, podríamos llamarle, ¿no? Hacemos una delimitación en donde recorremos la mopa por los extremos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un pasillo bien grande, vamos a hacer igualito, no podemos pues, trabajar 10 metros seguidos, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar, digamos que 3 metros, 3 metros, 3 metros, ya, para más facilidad, porque tenemos que además utilizar la ergonomía. Y entonces vamos a delimitar una zona para que en el momento de mopear, vamos hacia el lado donde empecemos y giramos. Entonces ya no necesitamos ir a los extremos porque ya eso hemos limpiado. Ya, y así, ¿no? Para los que faltaron ayer. Entonces el área donde ustedes trabajan, donde ustedes tienen destinados sus lockers, también tiene que estar limpio, ¿no? Me pasaron unas fotografías que ya a algunas personas les había enseñado anteriormente en otros cursos, de que el lugar donde ustedes trabajan, donde ustedes tienen guardadas sus cosas, es lo peor del hospital. Todo está tirado, roto, oh, un relajo, ¿no? Entonces así no debe de ser, pues si ustedes son el personal de limpieza, es como que hubiera este fuera no un curso de limpieza, sino uno de belleza, y donde hacemos que cortes de pelo, que tintes y esas cosas, ¿no es cierto? Y que yo como profesora esté llenita de piojos, ¿les parece? No. No, pues no es cierto, esto es igualito, ¿ya? Entonces ustedes igual deben reflejar lo que hacen en su trabajo, en su área de donde guardan sus cosas. Ya, entonces, bueno, yo aquí le puse agua con detergente 40 ml por litro, igual a 160 por galón, le puse yo, como para tener ese dato ya aquí. Y estábamos hablando del biofilm, ¿no es cierto? Que
el detergente enzimático específicamente, aunque el agua con jabón también produce esta ruptura, pero mucho más fuerte es la ruptura que produce el detergente enzimático. Y esto permite que el detergente haga su acción y vaya matando las bacterias, ¿no? Entonces aquí vemos como que microscópicamente, ¿no? Antes estaba así y fue rompiéndose hasta que quedó visible para poder actuar. Ya queda como desprotegido. Licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿y cuál es el detergente enzimático? Ah, bueno, creo que se llama el alcacime, pero, por ejemplo, en los hospitales le van a decir, nosotros trabajamos con este producto que es un detergente enzimático y le van a enseñar a utilizar. De todas maneras, ya ahora nosotros vamos a hablar en la, digamos, en la otra parte, perdón, con respecto a la desinfección de los químicos que se utilizan en la limpieza y desinfección, en la desinfección básicamente. Y aquí le vamos a dar ciertas características, ¿no? Porque acuérdese, nosotros ahorita estamos hablando de limpieza y ahora vamos a entrar al proceso ya de desinfección. Nosotros hicimos limpieza con agua y con jabón y ahora vamos a hacer la desinfección con el químico. Ahora, ya más luego le vamos a indicar las características que deben tener los desinfectantes. Este desinfectante ideal va a tener estas características específicas. Debe ser soluble en agua. Debe ser de amplio espectro de actividad, es decir, que va a atacar, perdón, a bacterias positivas y negativas, ¿ya? Y debe ser estable, es decir, que debe, una vez preparado, tener un tiempo de vida útil, ¿no? No es que yo preparo y ya se daña, ¿no? Ya no sirve. No debe reaccionar con la materia orgánica ni inactivarse en presencia de ella. Esto, por ejemplo, no pasa con el cloro, ¿no? Cuando usted desinfecta con el hipoclorito y hay materia orgánica, se inactiva. Por eso es esencial de que usted limpie primero y después desinfecte. Debe tener una escasa o nula toxicidad para el ser humano, por supuesto, porque los químicos no deben producir gases tóxicos, ¿no? Debe tener una acción rápida, porque, o sea, no es que tiene usted hoy día limpia y mañana desinfecta, o hoy día limpia y desinfecta y la acción empieza en 2, 3 horas. No es así. La capacidad debe tener una alta capacidad de penetración, debe tener lo menos acción residual, debe ser compatible con todos los materiales, ¿no es cierto? Porque, claro, las paredes, todo lo que está en las áreas hospitalarias son de distintos materiales. Por ejemplo, en las casas utilizan que mármol, que granito, que esas cosas, ¿no es cierto? Y no se puede utilizar todos los desinfectantes. Entonces, hay que saber qué utilizar en el mármol, qué utilizar en el granito, que es distinto. La disponibilidad y buena relación costo-riesgo-beneficio. Entonces, ¿cuánto cuesta? Si es que hay menos riesgo, si es que cuesta más, hay menos riesgo y qué tan beneficioso es, o si es que hay más riesgo, pero es beneficioso. Entonces, todas esas se hacen análisis para que el hospital pueda pedir recomendaciones de que con este desinfectante vamos a trabajar, a más de que es importantísimo de que con ese desinfectante se produzca el mayor o el más alto porcentaje de muerte de los microorganismos. Porque, ¿qué sacamos con que, además de que cueste altísimo, tenga menos riesgos, pero no haga efecto, ¿no es cierto? No tiene sentido comprar un desinfectante así.
Por eso el sistema de vigilancia siempre está tomando muestras para ver la eficacia, primero de la técnica que ustedes utilizan, segundo de la dilución que ustedes utilizan en esa área y tercero del desinfectante que están utilizando, o primero el desinfectante, la técnica y la dilución, algo así. Pero en todo caso, estas tres partes son importantes para saber si efectivamente este producto químico que están utilizando está dando resultados deseados, ¿no? Y disminuye la cantidad de infecciones asociadas a la atención de salud. Y por otro lado, no debe afectar al medio ambiente. Las condiciones del almacenamiento de los desinfectantes deben ser las siguientes. Em, el producto, la temperatura de almacenamiento del producto tiene que soportar ciertas temperaturas, ¿no? No puede estar tampoco que en el calor o en el frío. Las condiciones lumínicas también del área, ¿no? No puede estar expuesto a la luz solar. La localización del producto en los anaqueles tiene que estar de tal manera que, colocado de tal manera que no se produzcan accidentes y derrames, además, ¿no? Condiciones de limpieza del área de los y de los envases de los desinfectantes. Por lo tanto, tiene que tener envases limpios, con ciertas características y, y debidamente rotulados. Es decir, la identificación del producto con las nombre y la dilución que le corresponde, porque según la dilución que está marcado ahí es donde usted en qué área va a utilizar. Las condiciones de ventilación, los productos siempre van a generar ciertos gases, entonces tiene que eh, tener una adecuada ventilación, a pesar de que usted utilice una máscara protectora, ¿no es cierto? El producto en inventario, el primero que entra es el primero que sale, ¿no es cierto? Porque, a ver, por decir, yo tengo un producto que entró la semana anterior, ¿cuánto llevábamos? ¿Cuánto llevamos hoy día? ¿Uno o dos? 2 de septiembre. Ya, 2 de septiembre. Y entró el 25, ¿sí? Entonces, cuando usted viene a retirar, yo le tengo que entregar el del 25, no el que acaba de entrar ahorita. ¿Sí? Sí, estamos claros, ¿no es cierto? Ya. Las fechas de vencimiento tienen que fijarse perfectamente en las fechas de vencimiento porque no podemos utilizar productos vencidos. No, no tiene sentido tampoco eso. El, las fechas de activación del producto cuando sea pertinente. También eso implica que cuando usted le entregan el envase, tiene que tener la fecha en que le entregaron. Por ejemplo, hoy día voy a utilizar este cloro, me invento. Sí, y este tiene una duración de tantas horas. No es que le va a durar hasta el otro día, tiene una duración de tantas horas, ¿ya? Y el recipiente, verifique que el recipiente permanezca bien cerrado. Ya, entonces esto miren, es sacado del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Ya, y entonces aquí tenemos el Alcacime. Esperemos un ratito. Ya, este es un detergente enzimático. Este puede utilizarse a más. Ya, entonces verán, ahorita vamos a tener una conversación con el ingeniero químico Juan Carlos Vargas, que ya, no sé si ya entró.
¿Cómo está? Muy buenas noches, mi estimada Lenita. Qué gusto poder saludarle y qué gusto poder estar con todos ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presencia. Les quiero presentar al ingeniero químico Juan Carlos Vargas. Él nos va a dar luces sobre cómo utilizar estos productos químicos en la limpieza y la desinfección. Él, como experto que es, les va a zafar de todas las posibles dudas que ustedes tengan y las que él les pueda, pues, orientar. Juan Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto poder encontrarme aquí con todos ustedes. Una bendecida noche. Bueno, pues el día de hoy, continuando justamente con esta excelente ponencia, vamos a continuar desde un punto de vista un poquito más químico, ¿no? Y justamente hablando de esto, veamos un poquito sobre la preparación de los diferentes desinfectantes que nosotros tenemos para la limpieza en ambientes hospitalarios. Permítame un segundito. Tal vez, Elenita, ¿me puedes permitir compartir la pantallita, tal vez? Por favor. Listo, ya te doy. Muchísimas gracias. Me avisas si puedes compartir. Excelente, permíteme un segundito. Todavía no. No Estoy tienes acá. permiso para compartir. No. Y ahí ya te ayudo. Bueno, mientras tanto, recordemos un poquito justamente que las preparaciones de desinfectantes para ambientes hospitalarios está definida en dos presentaciones fundamentales. La primera que viene desarrollada en lo que viene siendo en preparaciones en ppms. Recordemos que las partes por millón, desde el Listo, punto de Juan vista Carlos. químico, gracias. Excelente, muchísimas gracias. Recordemos que las ppms, como nosotros podemos ver aquí, tal vez sí se puede ver la pantallita compartida. ¿Me confirman, por favor? Sí, se puede ver. Sí, sí está. Sí, Excelente. doctor, muchas gracias. Gracias. Entonces, recordemos que los ppms en realidad vienen siendo las partes por millón y definida químicamente como miligramos de soluto sobre los litros de la solución. Sin embargo, al ser una relación masa-masa desde el punto de vista químico, los ppms tienen una equivalencia directa en lo que viene siendo el porcentaje masa-masa. Ahora, es muy importante saber también que un desinfectante como tal, desde el punto de vista industrial, viene a una concentración alta, la cual tiene que ser diluida para poder aplicarse dentro de un ambiente específico dependiendo de la necesidad. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de ppm, si relación masa-masa vienen siendo pues muy similares, ¿no? Tienen una equivalencia. Por ejemplo, como nosotros podemos ver aquí, los 500 ppm o las 500 partes por millón de cloro disponible tiene su equivalencia al 0,05%. Cuando ustedes ven el porcentaje, es una relación masa-masa. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Ok? Vamos a ver, quisiera cambiar justamente de eh, de forma en la cual lo vamos a presentar. Permítame un segundito, quisiera poder escribirles aquí. Ok, perfecto. Vamos a ver, nosotros aquí tenemos una pizarra en blanco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman? Entonces, Sí, sí. Sí, doctor, sí se ve. perfecto, muchísimas gracias. Entonces, miren, cuando ustedes ven un porcentaje, por ejemplo, al 5%, yo lo que estoy hablando es que este determinado desinfectante o producto de limpieza tiene una concentración definida al 5%, es decir, 5 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Les pido mil disculpas, la letra es un poquito difícil de escribir en la virtualidad. Este 5% es 5 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Cuando nosotros hablamos de una solución al 5%, definimos que es una solución concentrada. ¿Ok? ¿Sí? El cloro, por lo general, o el hipoclorito de sodio, vienen en formas concentradas, las cuales pueden ser en sus diferentes presentaciones como sólido o como una sal en polvo, tiene una concentración casi aproximada del 100% en muchas ocasiones. En otras ocasiones, de acuerdo a las especificaciones del fabricante, pues tendrá una definida concentración.
por ejemplo, al 35%, que ya es bastante concentrado, o viene en su forma de solución. En su forma de solución también viene definido a través de una concentración específica que podría ser al 35% en forma de solución, que vendría a ser en un estado líquido, podríamos ponerle así. Este de aquí viene en un estado sólido que podría estar listo para disolver. Y pues para nosotros entender esto, queridísimos espectadores, vamos a ver, adelantarnos un poquito al final de la presentación, ¿ok? En lo cual nosotros tenemos que saber bien o definir bien que todo el proceso de dilución se define a través de una ecuación fundamental, que es C1V1 es igual a C2V2. ¿Qué es este C1V1 es igual a C2V2? Si bien nosotros sabemos que C1 es la concentración, se define, es una concentración, al igual que C2 también, es una definida concentración. En el primer apartado nosotros tenemos una forma concentrada o de alta concentración. Y aquí lo que nosotros queremos hacer es la dilución. Les pongo un ejemplo, mis estimados y estimadas. ¿Qué tal si nosotros decimos que queremos pasar de una concentración del 35% a una concentración del 5%? Pongámoslo así, hagamos un caso muy exagerado, ¿no? Sabemos que las concentraciones en ambientes hospitalarios en realidad son bajas, del 0.05%, 0.5%, etc. Entonces, yo voy a utilizar C1V1 es igual a C2V2. Por lo tanto, ¿yo qué voy a decir? Si yo tengo una solución al 35%, yo quiero saber qué volumen voy a tomar. Lo voy a hacer de forma gráfica. Aquí está mi solución al 35%. Yo quiero saber cuánto de esto tengo que tomar para poder tomar una pequeña porción de esta solución al 35% para poder preparar una solución que está al 5% en un volumen de cuánto. Digamos que nosotros queremos preparar 1 litro. Cuando nosotros hablamos de 1 litro, recordemos que la equivalencia más o menos en función de masa a condiciones ambientales, 1 litro es el equivalente a 1000 gramos. 1, 2, 3, 1000 gramos. Perfecto. ¿Sí o no? O podemos ponerle como 1 litro. Despejamos, si bien sabemos que 35 está multiplicando y va a pasar a dividir, de aquí vienen todas las ecuaciones fundamentales que ustedes podrán ver a continuación en la presentación. Sabemos que el volumen es igual al 5% multiplicado por 1000 dividido para 35%. Nos fijamos bien, los porcentajes se eliminan, me queda obviamente en gramos. Por lo tanto, el volumen será igual. Si nosotros hacemos este proceso y decimos que tenemos 5 por 1000 dividido para 35, nosotros sabemos que tenemos que tomar 142.85 gramos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tomar 142.85 gramos, lo voy a poner en mi nuevo recipiente y voy a aforar con agua hasta llegar al valor de los 1000 gramos o 1 litro. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos bien en esta ecuación despejada, hemos notado que B1 es igual a la solución de concentración baja, pongámosla aquí, baja concentración, baja C, multiplicado por 1000, o lo podemos poner multiplicado por el volumen final, y dividido para la solución en alta concentración. ¿Sí? Entonces, de aquí vienen todas las ecuaciones fundamentales que nosotros sabemos para realizar todos los procesos de dilución. Y dentro del ambiente hospitalario, permítanme un segundito, les voy a pasar a compartir nuevamente la presentación. Y dentro de un ambiente hospitalario, por ejemplo, nosotros sabemos que si bien, por supuesto, Omar, ¿tiene alguna duda? Claro, díganos, por favor. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches. En este caso está usted hablando del cloro ¿cómo se llama? En polvo, ¿no es cierto? Por eso hace masa por masa, ¿no es cierto? Esta relación también sirve para cuando el hipoclorito de sodio se encuentra en una solución, porque por lo general lo vamos a encontrar en una solución. Sí. O sea, mi pregunta era más porque usted utiliza gramos, entonces, y usted está utilizando volumen.
Entonces, por lo general, se mete ¿cómo es? Sería mililitros o para hablar de volumen. Sí, recordemos una cosa muy importante, desde el punto de vista químico, y ya entrando al punto de vista un poquito más real, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de 1000 gramos, en realidad equivale más o menos a 1 litro. Recordemos que 1 gramo aproximadamente, estamos hablando aproximadamente, equivale a 1 mililitro dentro de nuestras condiciones normales o ambientales. Es un aproximado, ¿sí? También nosotros podemos aplicar esta ecuación en función de volumen si hablamos en forma volumétrica, ¿ok? Muy Pero gentil. sí es Y la adecuado segunda justamente lo que pregunta, usted mil dice. disculpas, ingeniero. Entonces, ¿hay una relación directa de los ppms al porcentaje? Sí, ¿Hay alguna ecuación directa para calcular eso? sí, justamente lo vamos a ver a continuación. Un Ya, poquito más abajo, gracias, la vamos a ver. gracias. No se preocupe, con gusto. Recordemos una cosa, entonces, por ejemplo, aquí como nosotros podemos ver, si nosotros deseamos preparar una solución de Juan cloro, Carlos, pero ya no nos estás compartiendo la pantalla ah, de la escritura. no, justamente volví a la presentación. Ah, ya listo. Claro. Miren, por ejemplo, si preparamos colocando 10 centímetros cúbicos, 10 cc es equivalente a 10 centímetros cúbicos, podríamos tener una relación en gramaje como 10 gramos, cuya concentración por lo general viene en una presentación al 5% de cloro por litro de agua, para preparar una solución al 0,05%. ¿Ok? Entonces, para preparar una solución al 0,05%, yo lo que voy a tomar es 10 centímetros cúbicos que viene en su presentación concentrada al 5% de cloro por cada litro de agua. ¿Ok? ¿O qué tal si nosotros queremos preparar una solución al 10%? ¿Sí? Se toma una solución o de la solución concentrada que está al 5%, 10 centímetros cúbicos de cloro y lo disolvemos hasta llegar a los 500 centímetros cúbicos de agua. ¿Ok? Por lo tanto, mis estimados y estimadas espectadores, si nosotros nos fijamos, hay una fórmula también que desde el punto de vista químico, pues a veces es práctico y a veces no es tan práctico. Porque si nosotros hablamos bien de que tenemos formas de hacer la dilución, nosotros podemos relacionarlo de forma inversa, como pudimos ver anteriormente, que el porcentaje de hipoclorito de sodio concentrado dividido para el porcentaje de hipoclorito de sodio deseado menos 1. ¿A qué nos referimos? Si, por ejemplo, nosotros tenemos una presentación en la cual nos han vendido, el distribuidor nos ha vendido un hipoclorito de sodio al 4,5%, pero deseamos preparar una solución al 0,5%, dividimos, restamos de 1 y obtenemos que se necesitan 8 partes de agua por cada parte de hipoclorito. Desde el punto de vista práctico, pues sería de analizarle bien, ¿no es cierto? Para saber cuántas partes o a nosotros analizar por partes. Un poquito no tan práctico, puesto que para hacer este tipo de diluciones hay que ser un poco más precisos y tener aparatos de medición, como pueden ser volumétricos o másicos, en este caso. Ahora, si nosotros hablamos de una tabla de concentración de hipoclorito de calcio, en el cálculo de las soluciones de cloro preparadas a partir de hipoclorito de calcio, nosotros podemos decir que tenemos una ecuación, que los gramos de hipoclorito por litro de agua, ¿sí o no? Es decir, porcentaje de cloro deseado sobre el porcentaje de cloro en polvo o gránulos por 1000. Por ejemplo, si queremos preparar una solución al 0,5% de cloro usando hipoclorito de calcio que tiene un 35% de cloro disponible, nosotros lo podríamos hacer el cálculo y quedaría de esta forma, ¿no es cierto? Miren, los gramos de hipoclorito de sodio que serían 0,5 o que vendría en una presentación al 0,5% dividido para 35, ¿sí? Y por 1000. Es decir, gramos de hipoclorito de sodio, 14,3. Debemos disolver 14,3 gramos de hipoclorito de calcio en polvo, si hablamos de masa, por eso es que aquí tomamos una relación másica, por cada litro de agua para obtener una solución al 0,5 de cloro disponible.
Por lo tanto, queridísimos espectadores, miren esto. Si nosotros bien anteriormente mencionábamos que nosotros podríamos tener en la parte del numerador la baja concentración y en la parte del denominador la alta concentración multiplicado por 1000. Si ustedes se dan cuenta, todas estas ecuaciones vienen del proceso fundamental de C1V1 es igual a C2V2. En este ejemplo, si ustedes se dan cuenta, queridísimos espectadores, nosotros hicimos al 5%. Por eso los valores son tan grandes. Pero si nosotros lo hacemos de esta manera, el volumen 1 es igual a la baja concentración que nosotros queríamos obtener, en cambio era 0.5%. Sobre la alta concentración, que digamos en una presentación nos viene al 35%, y decimos o hablamos de que queremos disolver en 1 litro, lo hacen por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque 1 litro aproximadamente pesa 1000 gramos, 1 kilogramo. Al obtener este resultado, pues nosotros lo que obtenemos es 14.3 gramos. O, si bien estamos en masa, está en polvo, lo decimos que es en gramos por cada litro, por litro. ¿De dónde viene este litro? Viene de aquí. O nosotros podemos decir 14.3 también ml, si es que nuestra presentación viene en estado líquido en mililitros por cada litro, por ejemplo. Entonces, para resumir, nosotros podríamos decir que para saber cuánto tomamos para disolver en 1 litro, que por lo general se suele utilizar, preparar 1 litro es lo más fundamental, ¿no es cierto? B1 siempre es igual a baja concentración sobre alta concentración. Digamos que queremos preparar 1 litro, ¿por cuánto sería? Por 1000. ¿Qué tal si nosotros queremos preparar no 1 litro, sino queremos preparar 2 litros? Ya no sería 1000, ¿cuánto sería? 2000. Excelente. ¿Qué tal si queremos preparar 5 litros? ¿Cuánto sería? 5000. 5000. Y así sucesivamente. Si nosotros hablamos de litros en funciones de litros, la ecuación funciona para realizar las diferentes diluciones. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, permítame un segundo. De aquí viene esta relación. Y justamente por eso yo la trabajaba o la explico de esta manera, porque la relación es muy similar. Cuando nosotros trabajamos con agua, nosotros podemos utilizar bien esta relación. Si utilizáramos otros líquidos diferentes, como por ejemplo líquidos más densos, esta ecuación ya no funciona de esta manera. No es lo mismo trabajar con volumen que con masa, como justamente nos decía Omar. Ya no es lo mismo trabajar con volumen y en masa, debido a que son soluciones con otras propiedades físico-químicas, más densas, menos densas, etc. Pero con agua sí funciona. Y sobre todo cuando es hipoclorito también funciona. ¿Ok? Entonces, miren esto. Si nosotros hablamos de que la preparación de hipoclorito concentrado, porque vienen diferentes presentaciones, te puede venir al 35%, podría venir en estado sólido, podría venir en estado líquido, ¿sí? Si hablamos de concentraciones, si tenemos una concentración inicial o una solución concentrada de hipoclorito al 10%, nosotros podríamos tener en áreas que son críticas, y nosotros bien sabemos que la concentración que necesitamos para hacer procesos de limpieza tiene que ser al 0.5%, que es bastante concentrado, la verdad, es bastante, inclusive el olor es notable, ¿no? Si el hipoclorito está al 5% para la dilución al agua, ¿yo qué voy a hacer? Yo puedo tomar 50 ml de hipoclorito y disolverlos en 950 ml de agua. ¿De cuál hipoclorito? Tomo 50 ml de hipoclorito concentrado al 10% y lo mezclo con 950 ml de agua. ¿Y qué obtengo? 1000 mililitros. Es decir, obtengo 1 litro de hipoclorito. ¿A qué concentración? Al 0.5%. ¿Ok? ¿Qué tal si el área es semicrítica y necesito hipoclorito al 0.25%? ¿Cómo lo realizo? Tomo 50 mililitros de hipoclorito al 5% y lo disuelvo en 950 mililitros del agua. ¿Sí? Miren. ¿Qué tal si es no crítica? Yo tomo 40 mililitros de hipoclorito al 5% en 960 mililitros de agua. Si ustedes se dan cuenta, estimados espectadores,
justamente el hipoclorito que ya estoy utilizando para situaciones semicríticas y no críticas es un hipoclorito que tiene que estar al 5%, pero mi distribuidor, ¿a cuánto me lo vendió? Al 5%, al 10%, perdón. Entonces, por lo tanto, yo tengo que hacer una previa dilución para preparar una segunda dilución, y por lo general se suele hacer. ¿Qué tal si yo necesito en derrame de fluidos? Al 1%, ¿no es cierto? Yo puedo tomar al 5% o al 10%, la concentrada. Si es al 5%, yo tomo 200 mililitros y lo disuelvo en 800 mililitros y hago 1 litro al 1%. ¿Qué tal si tengo hipoclorito disponible al 10%? Aquí puedo tomar 100 mililitros en 900 mililitros. Pero recordemos esto que es muy importante. Esta ecuación que nosotros tenemos aquí sirve justamente para preparar. Aquí nosotros en la tabla veíamos que teníamos un estándar, ¿no? Un estándar que te permite justamente prepararlo, pero si tú deseas prepararlo, sí puedes hacerlo siempre y cuando justamente los aparatos de medición te lo permitan. Por ejemplo, que tengas una bureta, etcétera. ¿Ok? Miren esto. Permítanme un segundo, lo voy a pasar a compartir nuevamente. Ahora, miren, aquí nosotros tenemos justamente concentraciones de disoluciones en desinfectantes al 0.1%, al 0.5% para superficies de pisos y utensilios de limpieza y mortuorios. El hipoclorito de sodio, si yo tengo una concentración de desinfectante al 0.1%, ¿qué hago? Yo tomo 100 mililitros y disuelvo 900 mililitros. O si quiero el 0.5%, yo tomo 500 mililitros y disuelvo en otros 500 mililitros, queridísimos espectadores. Todo depende de cómo viene justamente la presentación el lugar que te está distribuyendo. Por lo general, mis estimados espectadores, cuando te dan un envase, cuando tú tienes un envase, digamos, esto suele venir en una caneca, ¿no? Pongámosle así a la caneca. En la caneca, aquí te viene un porcentaje, dice, te viene al 10%, por ejemplo. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que esto está a una concentración de 10% masa. ¿Ok? ¿Qué tal si en la caneca, justamente aquí, te viene al 5%? Esto está en una presentación porcentaje masa del 5%. Por lo general vienen concentradas para que un técnico especialista o un ingeniero químico o un químico como tal realice las diluciones de forma adecuada dependiendo de los espacios en los cuales tú vayas a trabajar. ¿Ok? Sí. Ahora, esto es súper importante. Nosotros siempre podemos pasar de una alta concentración siempre a una baja concentración. Nosotros nunca podemos ir en sentido inverso. Jamás podemos ir en sentido inverso. Jamás podemos tener una solución de baja concentración y pasarle a una alta concentración. No es posible. Realizar mezclas como tal, digamos, de una solución concentrada con una solución poco concentrada, ya amerita un cálculo un poco más estricto, un poco más desarrollado dentro del proceso. Se puede realizar, pero no se recomienda. Por eso es que justamente en los ambientes hospitalarios, los técnicos, ¿qué suelen hacer? Dependiendo de la necesidad del hospital, ¿no es cierto? Yo tengo una caneca, no sé, que viene al 35% en forma líquida y resulta que yo necesito, no sé, unos 20 litros, porque yo sé que se van a consumir 20 litros en el día, a una solución que yo me imagino, digamos, que esté al 0.5%. Se hace el cálculo en el cual B1 es igual a la alta concentración, perdónenme, recordemos esto, a la baja concentración, mil disculpas, a la baja concentración sobre alta concentración multiplicado por la cantidad. Si yo quiero 20 litros, en este caso, ¿cuánto sería? 20 mil. 20.000. Excelente. Entonces B1, ¿qué será? Baja concentración, yo quiero el 0.5. Alta concentración, yo sé que está al 35% ahí por 20.000. Recordemos que esto, si es que está en forma líquida, va a devolver los valores en ml.
Si es que está en forma sólida, me va a devolver los valores en gramos. Entonces B1 será igual, hagamos este cálculo, 0.5 por 20.000 dividido para 35, ¿no es cierto? Mira, me da un valor de 285.7. Si está en sólido, en gramos, si está en líquido, en mililitros. Esto, ¿tú qué haces? ¿Cómo se prepara siempre? Es decir, yo voy a tomar 285.7 y con agua, voy a tomar de la solución concentrada, aquí pongámosle concentrada, y de agua yo lo voy a aforar hasta llegar ¿a cuánto? Hasta llegar a los 20 litros. ¿Sí? Depende mucho de la necesidad hospitalaria que requiera, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad requiera? Muchas veces se prepara en determinados espacios de tiempo para que no exista esta deficiencia de material de limpieza como tal. O si es que tienes que prepararlo en una situación emergente y tú tienes que prepararlo de forma inmediata, pues lo puedes preparar de forma inmediata. ¿Sí? Miren, ahora dependiendo de la necesidad, pues sabemos cómo prepararla. Permítanme un segundo. Ok. Entonces, justamente para el uso, siempre se recomienda, ¿no? El protocolo de manejo de derrames, en derrames sanitarios, utilizar el equipo de protección personal, que se esparcen gafas, delantal, mascarilla, guantes, se esparzan desechos cortopunzantes, recoger los fragmentos de vidrio con pinzas, recoger los demás desechos y colocarlos en un recipiente rígido resistente a pinchazos y cortes con tapa, posteriormente embalarlos en una funda, lavar con agua y detergente la superficie manchada y a continuación enjuagar repetidamente con agua que deberá ser eliminada en el desagüe. Lavarse las manos y colocarse un nuevo par de guantes, retirarse las gafas y proceda a lavar con agua y jabón y etiquetar fundas para identificar su contenido. Reportar el derrame al responsable de la gestión de desechos en el establecimiento de salud. Es un protocolo, son pasos que se tienen que seguir de forma estricta. Para derrame de fluidos, muy similar, utilizar equipo de protección personal, guantes de ropa protectora e incluso protección facial y ocular, porque los fluidos pueden esparcirse. Delimitar el derrame con hipoclorito. Mira, el hipoclorito es bastante utilizado, es uno de los más usados en la zona inmediatamente circundante. Cubrir el derrame con material absorbente para contenerlo. Verter el desinfectante apropiado sobre el material absorbente. En general son apropiadas las soluciones de hipoclorito de sodio. Sin embargo, siempre por lo general, hipoclorito de sodio es económico, ¿no? También. Sin embargo, existe una variedad de desinfectantes químicos que se pueden utilizar, alternativos. Aplicar el desinfectante en círculos concéntricos, comenzando por el exterior de la superficie del derrame y procediendo hacia adentro. Después de un tiempo necesario, por ejemplo, 30 minutos para el caso de soluciones de hipoclorito al 0.5%, que el 0.5 equivale a los 5.000 ppm. ¿Ok? Retirar todos los materiales. Si hay vidrios rotos u objetos punzantes, juntarlos con una pala o un trozo de cartón rígido a prueba de perforaciones para su eliminación. Limpiar y desinfectar la zona afectada por el derrame en caso de ser necesario, repetir los pasos 2 al 5. Puede ser que el derrame sea bastante amplio. Colocar el material contaminado en un recipiente para desechos a prueba de fugas, queridísimos espectadores. ¿Sí? Entonces, la preparación de la dilución y el uso del hipoclorito de sodio al 10% en derrame de fluidos y tratamiento de fluidos en áreas a desinfectar. Por ejemplo, necesitas una concentración al 5% de cloro activo. Sí, si cuentas con una solución al 5%, que mira, esto es muy importante, ¿no? Si, digamos, en un determinado momento, ¿qué pasó? Te vendieron un hipoclorito al 35%, puede estar en estado sólido, en estado líquido, ¿ok? Sí. Y tú necesitas preparar justamente al 5% para posteriormente prepararle al 0.5%. Esto suele suceder, se compra muy concentrado para hacer una primera dilución al 5% y luego hacer una segunda dilución al 0.5%. Es muy común, ¿ok? Si hablamos del 0.5% es un equivalente a 5.000 ppm. ¿Qué volumen de hipoclorito de sodio puedo tomar?
tomo 50 cc, 50 centímetros cúbicos o 50 mililitros de cloro al 10% también y lo disuelvo en 950 centímetros cúbicos de agua. Mira esto, ¿sí? 50 centímetros cúbicos al 10% y 950 te da un total de 1000 centímetros cúbicos, es decir, 1 litro. 10 o 20 minutos posteriormente realizar un proceso de enjuague, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo áreas de alto riesgo y yo tengo hipoclorito al 10%, ¿no es cierto? ¿Yo qué hago? Yo quiero preparar hipoclorito al 0.25%, ¿no es cierto? Que es equivalente a los 2500 ppm. ¿Sí? Si tú dices que necesitas utilizar, tomas 25 centímetros cúbicos de hipoclorito al 10% y añades 975 centímetros cúbicos de agua, obteniendo un total de ¿cuánto? De 1000 centímetros cúbicos. ¿Ok? De 15 a 20 minutos posterior, realizar un enjuague. Ahora, permítame un segundo. Mira esto. Si nosotros nos damos cuenta, queridísimos espectadores, para poder saber o transformar, miren esto, justamente la pregunta que por ahí me hacía mi estimado Omar. Miren, si ustedes se dieron cuenta, en la presentación o en la tabla, ustedes vieron que dice que 0.25%, si hablamos de porcentajes masa a masa, es un equivalente a 2500 ppm, partes por millón. ¿Sí o no? ¿No es cierto? ¿Cómo nosotros sabemos cómo transformar estos valores? Es muy sencillo. Miren esto. Yo al 0.25 lo voy a multiplicar por 10.000. Miren, si yo lo multiplico por 10.000, obtengo un valor de 2500 ppm. Por ejemplo, si yo te digo que tengo al 0.05% y lo multiplico por 10.000, miren, vamos a hacer este cálculo, 0.05 por 10.000. Un equivalente en ppm sería, mira, 500 ppm. Porque la normativa, por lo general, te habla en ppm. Te dice, para limpiar una determinada zona, se debe utilizar hipoclorito de sodio en 500 ppm. Pero tú dices, chuta, ¿y ahora cómo sé en porcentaje masa a masa? Porque la ecuación trabaja en porcentaje masa a masa, ¿no? Es muy fácil. Yo digo, a ver, yo tengo 500 ppm, ¿no es cierto? ppm. Yo lo que voy a hacer es le voy a dividir. Si antes multiplicaba, ahora divido. Yo divido para 10.000, ¿sí o no? Y yo lo que obtengo es 0.05%. Mira, transformaste de ppm a porcentaje masa a masa dividiendo para 10.000. O si tú quieres transformar de masa a masa a ppm, ¿tú qué haces? En cambio, multiplicas y el problema está resuelto. ¿Ok? Perfecto, vamos a ver. Por lo tanto, miren, 0.25% es equivalente a 2500 ppm. ¿Qué hicimos? Multiplicamos por 10.000, problema solucionado. Si yo quiero pasar de 2500 ppm a 0.25, divido para 10.000, problema solucionado. ¿Ok? Mira, para áreas de mediano riesgo, se establece que el porcentaje de hipoclorito de sodio activo tiene que estar al 0.2%, que es equivalente a ¿cuánto? A 2000 ppm. Si multiplicamos 0.2 por 10.000, mira, es un equivalente a 2000 ppm. Fácil, multiplicamos por 10.000, hacemos la transformación. ¿Cómo hacemos para prepararlo en una forma estándar? Yo tomo 25 centímetros cúbicos de hipoclorito, que está al 10%, por eso es muy importante el etiquetado, y lo disuelvo en 980 centímetros cúbicos de agua aproximadamente. ¿Qué es lo que te da? Aproximadamente el total de la dilución, 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Recordemos una cosa, y tú me dirás, oiga, pero lo que pasa es que si yo sumo 25 o en 980, o tomo 20 centímetros cúbicos al 10%, recordemos que los volúmenes, en este caso, no son aditivos dentro de las concentraciones químicas. ¿Ok? Miren, áreas de bajo riesgo al 0.1% es el equivalente a 1000 ppm.
10 centímetros de cúbicos de cloro al 10% en 990 centímetros cúbicos de agua. Miren, tomo 10 centímetros cúbicos de cloro al 10%, le complemento con agua hasta aforar 1 litro y obtengo 1 litro de solución. ¿Sí? Por ejemplo, para preparación de dilución y uso de hipoclorito de sodio al 10% en derrame de fluidos y tratamiento de fluidos también. Por ejemplo, en un derrame de fluidos al 0.5%, yo necesito hipoclorito al 0.5%, es el equivalente a 5.000 ppm. Tomo 50 centímetros cúbicos de cloro al 10% y lo disuelvo en 950 centímetros cúbicos de agua, obteniendo 1 litro. Mira, muy sencillo. Se vuelve un poco más simple la situación. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Para preparar el hipoclorito de sodio, ¿cuáles son los factores que debemos tener en cuenta para manipular adecuadamente el desinfectante? Envases plásticos y no de vidrio. No translúcidos u opacos. Con tapa herméticos, el recipiente, recordemos que el hipoclorito de sodio, justamente el cloro, es un elemento volátil y pues puedes perder la concentración. Tú lo dejas destapado, prácticamente eso se volvió agua, ¿sí? Porque el hipoclorito es volátil, el cloro es volátil, pierdes el principio activo. Recordemos que el hipoclorito tiene una función oxidante dentro de la membrana celular de los microorganismos, entonces por lo tanto los destruye de esa manera, pero si pierdes el principio activo del cloro, pues ya no funciona, ¿no? El recipiente debe ser de uso exclusivo para el producto, no andarlo mezclando, purgar o enjuagar previamente el recipiente con la solución de hipoclorito a ser envasada. El recipiente no debe haber contenido ningún tipo de sustancia química o de consumo humano. Recuerden que es súper importante y desde el punto de vista químico, nunca, nunca, nunca se debe mezclar envases que hayan tenido hipoclorito de sodio, cloro como tal, con desinfectantes comunes, que son de carácter ambiental, por ejemplo. Nunca se debe realizar. Generan volátiles. También es muy importante recordar que el hipoclorito de sodio tiene que estar a una baja concentración para limpieza de determinados derrames como tal, pero sí es muy reactivo con la orina, dado que la orina tiene una determinada cantidad de nitrógeno, justamente existe una reacción química que genera una determinada cantidad de amoníaco. Esto es una pequeña experiencia, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que hay personas que han lavado con cloro justamente la orina de las mascotitas y se genera una pequeña cantidad de humo que es bastante irritante, tanto para las fosas nasales como para los ojitos también. Entonces, no es adecuado mezclar en los mismos envases. Podríamos tener reacciones adversas desde el punto de vista químico, ¿no? Por eso nos menciona que el recipiente no debe haber contenido ningún otro tipo de sustancia química o de consumo humano, obviamente, ¿no? El tiempo de vida útil debe ser establecido por la institución, desechar y cambiar en caso de deterioro del envase. Para el desecho de estos envases se debe tener en cuenta lo establecido por la normativa vigente de residuos hospitalarios y similares. No se debe incinerar, es muy importante. Se inactiva por la luz, el calor, por la materia orgánica, puesto que el hipoclorito de sodio tiende a romper enlaces justamente enlaces de cadenas carbonadas. Justamente el cloro se mete muy fácilmente ahí y pues te consumes el principio activo, esencialmente, cuando se mezcla con sustancias orgánicas, ¿no? Evitar salpicaduras o derrames, capacitar al personal encargado, que justamente es lo que se está realizando en este momento, usar estrictamente la concentración recomendada según la necesidad y la concentración necesaria para el nivel deseado de desinfección depende de la cantidad de material orgánico presente. ¿Ok? Ahora, miren esto. Justamente, nosotros nos adelantamos bastante, hablamos desde el principio y sabemos que el volumen inicial es igual al volumen final por la concentración final sobre la concentración inicial. Miren, tenemos la concentración deseada sobre es decir, baja concentración en el numerador. En el denominador nosotros tenemos alta concentración y el volumen que deseamos. Miren esto, por ejemplo. Si nosotros decimos que una concentración de hipoclorito de sodio nosotros la tenemos al 6% y deseamos una concentración final
a la que se quiere llegar, que sea del 0.5% en 1 litro de agua, que vienen siendo 1000 mililitros, nosotros lo podemos obtener aplicando la ecuación. Miren, 83.3 mililitros de cloro. ¿Qué quiere decir? Que yo tomo 83.3 mililitros de cloro concentrado al 6%, lo pongo en mi envase de medición, ¿sí? Y yo aforo, ¿qué es aforar? Llenarle de agua hasta completar el litro, como tal. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos concentraciones de hipoclorito de sodio y su uso adecuado en situaciones en las unidades médicas. Si hablamos de derrames, cuando hay derrames de materia orgánica, fluidos corporales, dejar el cloro actuando durante un periodo de tiempo de 10 minutos y posteriormente remover y realizar la desinfección. La concentración del hipoclorito del 1 al 2%, mira, bastante concentrado, la verdad, cuando nosotros tenemos derrames de este tipo, ¿no? Si tenemos desinfección de materiales de limpieza terminal, la concentración recomendada es 0.5%, el equivalente a 5000 ppm. Materiales utilizados para la atención del paciente que se encontraron en contacto con la piel intacta, previamente remover la materia orgánica, de ser necesario. En desinfección de áreas críticas, en limpieza rutinaria, por ejemplo, previamente remover la materia orgánica y la concentración recomendada de hipoclorito al 0.1%. En desinfección de áreas no críticas, previamente remover materia orgánica y la concentración adecuada 0.01% o 0.05%. Mira, las concentraciones van disminuyendo dependiendo de la necesidad, ¿no? En el proceso. Entonces, aquí nosotros tenemos otro ejemplo. Mira esto. Si tenemos un volumen inicial, queremos saber cuánto hipoclorito deseamos utilizar. Sabemos que en el numerador está el volumen final, la concentración final, la baja concentración, y en el denominador la concentración inicial. Pero aquí hay algo adicional que se ha puesto en la ecuación y es el multiplicado por 10. ¿Sí? ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de tenerlo justamente en una concentración de ppm. Mira esto. Nosotros decimos que cuando la concentración final es en ppm, también existe un factor constante, que es el valor de 10. Es decir, nosotros no queremos calcular en porcentaje más. Nosotros queremos decir, oye, yo tengo un hipoclorito que está, no sé, a una concentración del 5%, pero el resultado final yo lo quiero obtener en ppm. Por ejemplo, mira, yo tengo una concentración inicial de hipoclorito al 6%. Quiero que la concentración final, dado que la normativa me dice que tiene que estar en ppm, la concentración final a la que se quiere llegar es de 5000 ppm, ¿sí o no? ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar exactamente la misma ecuación, pero en la concentración final le voy a poner en ppm, como lo puedes visualizar, en 5000 ppm, y en el numerador multiplico por 10. Es decir, le pongo el 10 en el numerador. Y el proceso sigue siendo exactamente igual. Y se disolverán 83.3 ml de cloro en 916 mililitros de agua, como ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? Ahora, justamente, al poder unirme a la reunión, estaba viendo que hablaban del VIRCON. Aquí nosotros tenemos su ficha técnica y el VIRCON es por el proveedor. ¿Sí o no? Viene en caja de 50 sobres por 50 gramos de polvo cada uno, ¿sí o no? O en un bidón de 5 kilogramos en polvo. Sus características: desinfectante de amplio espectro, recordemos que es muy utilizado para formas bacterianas, microbacterianas, fungicida, esporicida, viricida, tiene un amplio trabajo, ¿no? A base de un sistema de múltiples componentes, es decir, ya es una mezcla bastante compleja. Este es un desinfectante bastante inteligente, podría decirse desde este punto de vista. Tiene adicional un indicador visual, esto es muy importante, de actividad, de actuación de 5 a 10 minutos. Contiene un agente detergente que permite hacer la limpieza de desinfección en un solo paso. No fija materia orgánica ni se inactiva en su presencia. Apto para superficies hospitalarias. Mira, a diferencia del hipoclorito, el hipoclorito tiende a desactivarse o a consumirse rápidamente cuando existe materia orgánica de por medio. El hipoclorito es súper bueno para limpiar zonas de alta concentración de lípidos y grasas, ¿no?
pero es por el hecho de que desnaturaliza, rompe justamente los enlaces. En proteínas también sucede lo mismo. Pero su composición es súper interesante, mira, tiene una triple sal inorgánica de monosulfato de potasio, sulfato hidrógeno de potasio y sulfato potásico, ácido sulfámico y málico, hexametafosfato de sodio, dodecil, bencil, sulfonato sódico, cloruro sódico y color amaranto. Mira, el CE123 y perfume de cáscara de limón. Es bastante completo, ¿no? Su composición química ya es de bastante compleja. Sus especificaciones es muy importante saber reconocerlo. Un aspecto puro, polvo granular de color de rosa grisáceo, suave aroma a limón. Aspecto, solución desinfectante en líquido de color, cuando está en solución líquida tiene un color rosa. ¿Ok? Y solución prácticamente inodora. Un pH en solución al 1% refleja un pH de 2.6. Quiere decir que esta solución es bastante corrosiva, tiene un pH bastante ácido, la verdad. ¿Ok? Algo muy importante, y es que hay que tener en cuenta dentro del proceso cuando se recibe esta materia prima, que hay que verificar que la materia prima no esté en forma granulosa, es decir, no esté como en una forma pastosa. ¿Por qué? Como ustedes se fijaron, su composición química tiene bastantes sales. Sulfato potásico, sulfato hidrógeno potásico, monosulfato potásico, etc. Las sales tienen una tendencia tienen una afinidad muy rica con el agua. Es decir, absorben inclusive el agua del ambiente. Pueden tomar el agua del ambiente. Lo que se recomienda es que siempre estén sedados. Por lo general, siempre, siempre, siempre estén sedados, que sea el sedado hermético, puesto que tiende a absorber el agua del ambiente y si absorbe el agua del ambiente, pues tiende a desnaturalizarse. Ya van a ver por qué. ¿Ok? Entonces, eso es una recomendación muy importante cuando se recibe esta materia prima y cuando se la tiene. Se la tiene que embodegar en lugares secos, en lugares no húmedos, por si acaso, porque podría haber este problema. Porque las aplicaciones es un desinfectante de amplio espectro, ya lo sabemos, y las formas de uso. Aquí viene lo importante, ¿no? Preparar una solución desinfectante al 1%, ¿qué hacemos? Disolvemos 10 gramos en un litro de agua. Aquí no hacemos lo anterior, ¿no? No decimos 10 ml o 10 en 90, como hacíamos con el hipoclorito. Aquí lo que nosotros hacemos, estimadísimos espectadores, es directamente 10 gramos porque está en una forma sólida, está seco, ¿sí? No va a ocupar, recordemos que los volúmenes no son aditivos, 10 gramos en un litro, vertiendo la cantidad necesaria de polvo Virkon en agua corriente. Se puede utilizar agua corriente. La solución permanece activa mientras permanece el color rosa de la misma, unos 7 días de duración. Mire, aquí viene el problema. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que tu polvo, tu Virkon, se estuvo expuesto a condiciones de alta humedad, destapado, por ejemplo, si es que viene en forma de bidón, o mal sellado, o estaba abierto, lo dejaste abierto. Sí, por eso es que vienen sobrecitos, para que no pase esto. Resulta que absorbió la humedad del ambiente y en un plazo de 7 días tú ya perdiste justamente las propiedades de los principios activos de las sales. Superficies inmobiliario, aplicar en una desinfección del 1% por pulverización fina, sobre todo en tipos de superficies, o mediante paño humedecido en solución al 1%. En suelos, aplicar solución desinfectante al 1% mediante sistema doble cubo o sistema de arrastre. En vertido de fluidos corporales como por ejemplo sangre, cubrir el vertido con granulado Virkon, dejar durante 3 minutos, le vamos a dejar reposar, retirar con paño o toalla de papel la mezcla de polvo fluido y depositarlo en un contenedor para ser eliminado de forma segura. Lavar y desinfectar el área con solución Virkon al 1%. En ambiente o desinfección aérea, nebulizar la solución desinfectante en un plazo de seguridad de 3 horas. En el aire, mediante un equipo de ultra bajo volumen UVB, bajo frío. En todos los casos, dejar actuar durante 10 minutos. Eliminar cualquier depósito blanco que se haya producido durante el secado con una toalla de papel. ¿Sí? La única contraindicación del Virkon, recordemos, es que exista hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes en estado granular, es decir, sobre todo a los sulfatos de potasio. ¿Ok? Todos los desinfectantes en formas granulares deberán manipularse con guantes de goma. Recordemos, el equipo de protección personal es súper importante.
Sí, la solución está clasificada como no tóxica, no irritante para la piel y ojos, a diferencia del hipoclorito, por ejemplo. El hipoclorito sí está clasificado como irritante tóxico, sobre todo en altas concentraciones. El hipoclorito tiene una tendencia, a diferencia del Virkon, ¿no? El hipoclorito tiene una tendencia bastante alta a introducirse de una forma súper rápida en las membranas celulares, ¿ok? El polvo es clasificado como irritante, ¿sí? Pero en solución no tanto. Miren esto. Entonces, la concentración de activo de cloro, por ejemplo, para áreas de alto riesgo, se recomienda nuevamente al 0.25% de hipoclorito. Recordemos cómo las preparamos, ¿sí? Las diluciones para hipoclorito. También tenemos otras presentaciones que son en tabletas, que son 100 pastillas, pastillas efervescentes para disolver en agua, estable durante 24 horas, tiene un tiempo de duración un poco más corto que el Virkon, ¿no? Es un desinfectante rápido, una pastilla de 2.25 gramos sirve para 5 litros de agua. Miren, en tabletas es un tricloseno de sodio que es denominado como el NADCC de multiuso desde el punto de vista químico para la desinfección de superficies de manera rutinaria o muchas veces terminal en áreas hospitalarias, en unidades de maternidad, neonatología, laboratorios, entre otros. Contiene dicloro isocianuro sódico, también el famosísimo DIC-NA, que es una base efervescente, inerte con un pH de 6.6. Aquí justamente el Precept en tabletas se utiliza porque a diferencia del Virkon y del hipoclorito, justamente su pH llega muy cercano al 7, es decir, en un estado de neutralidad, en disolución y se disuelve en agua, dando lugar a soluciones desinfectantes de concentraciones predeterminadas en función del uso al que lo destine. Tiene actividad biocida de amplio espectro. Desinfecta pisos, paredes, mesas de trabajo, armarios, superficies de acero inoxidable, como mesas quirúrgicas y mesas de laboratorio, unidades de maternidad, panel de control, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un amplio uso, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Justamente, para los derrames de sangre, una concentración requerida de 10.000 ppm. ¿Y qué es lo que se hace? Cuando nosotros tenemos tabletitas de 2.5 gramos, tomamos 7 tabletas en 1 litro de agua para tener 10.000 ppm, ¿sí o no? O si tenemos de 5 gramos, ¿sí o no? 18 tabletas en 5 litros de agua, ¿ok? Desinfección terminal de superficie, 4 tabletas en 5 litros o 7 tabletas en 20 litros. Mira esto. Superficies de trabajos y pisos, una tableta en 10 litros una tableta de 5 gramos en 20 litros de agua. Para trapeadores, que es lo más común, para obtener 60 ppm, una tabletita en 23 litros de agua o una tabletita en 4 litros de agua, dependiendo la necesidad, ¿sí? Eso, mis estimadísimos espectadores, permítanme, dejo de compartir la pantallita. Pues, Elenita, no sé si es que usted está aquí. Sí, sí está aquí, ya la ve. Qué gusto. Eso, mis queridísimos espectadores de mi parte, qué gusto haber podido compartir con ustedes. Bien, le agradecemos muchísimo al ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, licenciada. Gracias. Esperemos que haya quedado claro lo que nos ha presentado en forma muy didáctica. Gracias. Gracias, gracias. ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno, posiblemente habrán personas que en los hospitales a ustedes les digan que preparen la dilución, pero normalmente debería haber un ingeniero químico, una persona especializada para hacer estas preparaciones y entregarles a ustedes dependiendo de las necesidades que tienen, ¿no? Entonces, me tocó tal área, entonces son tantos metros de superficie que yo voy a limpiar y a desinfectar en este caso, entonces ya la persona responsable sabe cuánto debe tener la dilución y la cantidad de líquido que usted va a necesitar para utilizar en esos metros que tienen que hacer su trabajo. ¿De acuerdo? Y como les dije al principio, todos los hospitales tienen sus protocolos y todos los hospitales le dirán a usted, nosotros utilizamos estos desinfectantes y con estos trabajamos y usted ya debe
tener un cierto conocimiento o el conocimiento de cómo debe preparar esa dilución que usted va a utilizar. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces hasta aquí nos quedamos y le agradecemos muchísimo nuevamente a Juan Carlos por esta iluminación que nos ha hecho en estos temas tan complejos realmente en la limpieza y desinfección hospitalaria. Hasta aquí nos Igualmente, quedamos. muchísimas gracias a todos ustedes. Elenita, muchísimas gracias por la invitación. Espero que haber podido aportar algo de mi parte. Gracias, Juan Carlos. Bueno, por hoy nos quedamos hasta aquí para no cambiar de tema y continuar con lo que estábamos viendo y que nos quede en la memoria esta explicación que nos ha hecho el ingeniero y pues poder ponerlo en práctica, ojalá en los hospitales, o por lo menos ya tener este conocimiento. Nos vemos el día de mañana. Les agradezco muchísimo. Gracias, ingeniero. Dios le bendiga. Gracias, Licen. Gracias, ingeniero.